Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 15. Milagros. Para llamar aún más nuestra atención, Dios también ha concedido varios milagros y maravillas alrededor de mi misión. Estos han sido realizados por el Espíritu Santo durante mis testimonios o a través de oraciones. Los siguientes son algunos ejemplos de estos milagros. Me invitaron a hablar en los Estados Unidos en una pequeña capilla de Independence, Missouri, el 11 de enero de 1992. Al final de mi charla, una bella joven vino hacia mí llevando en brazos a un niñito de 4 años, que era su hijo, envuelto en una manta. Su nombre era Kurt. Ese día, como otras veces, tenía fiebre y no podía caminar, ni siquiera llevar zapatos. Padecía mucho dolor. La madre estaba devastada y su cara estaba hinchada por las lágrimas. La acompañaba una monjita, Sor Mary Lucille, que hablaba por ella. El niño se está muriendo. Tiene artritis reumatoide juvenil. Había sido diagnosticado en el Hospital de Niños de la Misericordia de Kansas City, Missouri, cuando tenía 2 años. Me impresionó mucho ver que el niño debía haber entendido, porque volvió la cabeza hacia mí y me miró. Sor Lucille continuó: ¿querrías rezar sobre él, por favor, y bendecirle en la frente? La madre estaba descontrolada, llorando con todas sus fuerzas. Lancé un suspiro de compasión y luego extendí la mano para hacer la señal de la cruz en la frente del niño, rogando desesperadamente en mi interior al Señor y a nuestra bendita Madre. Hagan algo, dije. Solo esas 2 palabras. El niño se sanó instantáneamente, pero nosotros no lo sabíamos. Kurt y su madre se fueron de la capilla y se dirigieron a su casa. Pero una vez allí, el niño no se acostó como solía hacerlo. En lugar de eso, se puso de pie y habló, pidiéndole a su madre comida y bebida. La asombrada madre agarró a su hijo y corrió al hospital para que le hicieran un chequeo. Su análisis de sangre ya no mostraban ni rastros de la enfermedad. Ahora bien, yo sé lo que hice y dije, pero lo que ellas vieron y me oyeron decir es otra historia. Esto es lo que ellas presenciaron. Me vieron, después de bendecir a Kurt en la frente, tomar las manos de Kurt una tras otra y hacer la señal de la cruz en sus palmas. Parece ser que después levanté la manta e hice la señal de la cruz en las plantas de sus pies. Una vez hecho esto, parece que levanté la manta una vez más e hice una gran señal de la cruz en su columna vertebral. Luego me volví a la madre y, empleando la palabra «cuando», no sí, le dije: «Cuando tu hijo se ponga bien, enséñale a rezar el rosario». Yo no tenía ni idea de que todo esto había ocurrido, pero el niñito se curó y luego dijo a su madre: «Mamá, cuando miré a la señora, vi que era muy hermosa. Cuando me tocó la espalda, sus manos estaban frías y me dolió». Seguramente sintió algún dolor durante la curación. El niño sigue. Luego, esa hermosa señora me preguntó si quería dar una ojeada al cielo y ella me llevó arriba y vi ángeles. Casi me caigo cuando oí su versión de lo que había sucedido 2 meses después. Este fue un milagro que Dios realizó completamente en silencio. La madre y la monja, junto con el niño, fueron a muchas ciudades de los Estados Unidos atestiguando el milagro. Me dieron todo el historial médico del hospital y yo lo envié al Vaticano, pero nunca recibí respuesta de ellos, confirmando la recepción de los documentos. No obstante, yo conservé una copia de ese historial. Me encontré con el niño varias veces después y la última vez que lo vi era más alto que yo y un adolescente maravilloso y apuesto. Tomamos un refresco juntos y me preguntó: ¿qué quiere Dios de mí ya que me curó? Yo me reí y le dije: solo ámalo y sé feliz. Él te ha devuelto tu vida. Es su regalo, así que debes estar contento. El abuelo de Kurt escribió esta versión de la curación milagrosa en una revista americana. En este día, 11 de enero de 1992, Sor Lucille tomó a mi hija de la mano mientras ella llevaba en brazos a mi nieto a Vasula, que preguntó: ¿cuál es el problema? Vasula entonces rezó a Dios Padre, a Jesús y a la bendita Madre,
pidiendo una curación. A través de sus oraciones, Kurt fue curado. Ya no toma medicación y todos sus problemas de salud relacionados con la artritis han desaparecido. Mediante las oraciones de Vasula, Kurt ha recibido un regalo de Dios. Es solo un ejemplo del amor y misericordia totales de Dios. Kurt ha visto a nuestra bendita Madre y también ha recibido el don de poder ver a los ángeles de otras personas, así como el suyo. Muchas otras curaciones milagrosas han tenido lugar durante los años de mi testimonio, pero solo los padres de Kurt se tomaron la molestia de obtener el historial del hospital y dármelo. Todos los demás que fueron curados se marcharon felices, pero nunca pensaron en obtener los historiales médicos y dármelos. Otra historia concierne a una mujer libanesa que vivía en Estocolmo, Suecia. Tenía agua en los pulmones. Su hija había leído los mensajes y cuando me invitaron a hablar en una iglesia de Estocolmo, no quería perderse mi charla. Estaba vestida y lista para salir cuando su madre enferma le pidió que se quedara en casa a hacerle compañía. La hija, sin embargo, ya se había decidido a ir a la charla y no había forma de convencerla de otra cosa. La madre se negó a quedarse sola y decidió acompañar a su hija, que se sintió bastante contrariada, sabiendo que la frágil condición de su madre la demoraría. Cuando llegaron, la iglesia estaba a tope. Como no encontraron dos asientos juntos, tuvieron que sentarse separadas. Es interesante advertir que la madre no sabía nada de mí, sobre Vasula, o incluso si mi nombre era de hombre o de mujer. Luego le contó a su hija que cuando me veía hablar, era un hombre con barba a quien veía en mi lugar. Mientras lo miraba, sintió que algo le sucedía en los pulmones. Se sintió cada vez mejor durante mi charla y fue curada espontáneamente. Al terminar mi charla, corrió a su hija bailando y tratando de decirle que estaba curada. Su hija no podía creer cómo su madre, de un momento a otro, había recuperado su salud y estaba llena de vigor y de vida. Cuando la madre dijo que había visto a un hombre con barba, comprendieron que era Jesús. Yo solo oí la historia a la mañana siguiente, antes de irme a Estocolmo. La hija me contó feliz el milagro. Desde ahí viajé a Copenhague, Dinamarca, donde daría una charla por la tarde. Antes de empezar con mi testimonio de los mensajes, conté a los presentes el milagro de Estocolmo. Entre los asistentes había una señora mayor que tenía cáncer de paladar. Estaba previsto que fuera al hospital a la mañana siguiente para operarse. Cuando oyó la historia del milagro, su corazón se conmovió y sencillamente se dijo a sí misma: ojalá me sucediera a mí también algo así. A la mañana siguiente, una amiga pasó a buscarla para llevarla al hospital, pero increíblemente la mujer no encontraba ya ningún rastro de cáncer en su boca. Y cuando habló a su amiga, el esfuerzo no le causó ningún dolor. La amiga también notó que su habla estaba mejor y que ahora articulaba correctamente. Cuando finalmente fue al hospital, el doctor examinó su boca y se sorprendió mucho de no ver ya ningún rastro de cáncer en su paladar. Alrededor del mundo, dando testimonio, nuestro Señor ha concedido muchas otras curaciones. En Estados Unidos, un doctor retirado con leucemia fue curado solo con una bendición y una oración sobre él. En Chicago, un chico sordo de alrededor de 14 años fue curado cuando impuse mis manos sobre él y recé. En una conferencia en Pittsburgh, recé sobre un hombre que había venido con muletas y cuando se fue a la cama esa noche, el dolor de sus piernas había desaparecido y se había curado. Desafortunadamente, no recibí ninguno de sus historiales clínicos, lo que me recuerda a la vez que Jesús curó a los 10 leprosos. Había 9 judíos y un samaritano. Lucas 17, versículos 11 al 19. Y habiendo sido curados, todos se fueron sin darle las gracias, excepto el samaritano, que volvió para agradecer a Jesús su curación. Oí decir al Señor: la gracia se ofrece a todos. Se sabe que San Pablo visitó la isla de Rodas, en Grecia, y predicó a un Cristo resucitado. Hay una pequeña y pintoresca bahía que ha recibido su nombre, y para honrar su paso por allí, los griegos construyeron una pequeña ermita justo sobre la bahía. Ese verano había ido a visitar a mi hermana Yanula, que vivía entonces en Rodas, y sintiendo la necesidad de estar sola durante unos días, pensé que un retiro totalmente recluida sería estupendo. Así que decidí ir al monasterio de San Nectario,
en ese momento al cuidado de 2 monjas que me conocían. El edificio del monasterio está situado en un entorno bellísimo y debía ser el plan de Dios que yo fuera a pasar unos días allí, porque durante mi estancia de una semana me llamó para que escribiera un mensaje muy largo, explicando cómo y de qué manera transgredimos sus 10 mandamientos. Dios quería explicarnos lo engañados que estamos al creer que los cumplimos, y sin embargo no lo estamos haciendo. Fue una asombrosa revelación. Enormes pinos rodean el monasterio y la iglesia, y toda clase de hierbas aromáticas crecen en la ladera de la colina, perfumando el aire con su aroma durante las últimas horas del día. De cuando en cuando pueden oírse los chillidos de los pavos reales corriendo sueltos por la colina. No había ninguna otra persona allí aparte de las monjas, una de las cuales era completamente ciega. Dormía con los ojos abiertos de par en par, haciendo imposible saber si estaba despierta o dormida. Le pedí permiso para quedarme una semana en una de sus muchas y muy sencillas habitaciones y aceptaron encantadas. Sin embargo, antes de trasladarme allí, mencioné mi plan a una de mis amigas que inmediatamente preguntó si podía unirse a mí. No me gustó demasiado su petición porque era la última persona que quería junto a mí en un retiro. Era conocida como una de las mayores parlanchinas de la tierra. Sí, un monólogo continuo, sin pausa, para escuchar. ¿Cómo iba a encontrar paz con tal charlatán alrededor ensordeciéndome? Entonces tuve una idea. Aceptaría con 2 condiciones. Primera, que hiciéramos un voto de silencio. Segunda, un voto de ayuno a pan y agua durante una semana. Estipulé que solo podríamos intercambiar unas pocas palabras durante nuestras cortas pausas. Mi amiga aceptó valientemente y con esas condiciones pactadas le permití venir conmigo. A pesar de todo, no pudo atenerse a esas estrictas reglas y al 4.º día casi se vino abajo. Realmente me daba mucha pena. Parecía más muerta que viva y su cara estaba absolutamente lívida. Cuando preguntó, ¿puedo tomar solo alguna cosa, quizás un tomate? Me reí, diciéndole que podía comer lo que quisiera, incluso un cordero entero si le apetecía. A pesar de todo, había cumplido el voto de silencio y había ayunado con sus labios, lo cual me recuerda un mensaje de Nuestra Señora donde aconseja: ayunen con sus labios, queriendo decir, no juzguen, no chismorreen, etc. Una vez escrito, bajo dictado de Dios, el largo mensaje explicando todas las maneras como quebrantamos sus 10 mandamientos, fue el 5.º mandamiento el que más me impactó: no matarás. Te he prohibido matar, generación. Si se hacen llamar míos y se consideran parte de mi iglesia y predican contra el asesinato, ¿cómo es que matan? Pretenden mantener que tienen razón e insistir en su inocencia ante mí en el día del juicio, cuando montoran crímenes de niños no nacidos. Desde el cielo observo espectáculos horribles. Ah, cómo sufro al ver que el seno que forma ese niño lo rechaza y lo envía a la muerte, sin un nombre y sin ningún remordimiento. El seno que lo formó ya no lo recuerda. A esas personas les digo, puedes afilar tu espada, pero el arma que has preparado te matará a ti. Ahora no estás embarazada de un niño, sino de iniquidad. Vas a concebir el rencor y darás a luz a la desgracia. Cavaste una fosa y la ahondaste solo para caer en tu propia trampa. Tu rencor revertirá sobre tu cabeza y tu brutalidad recaerá en tu cabeza. Salmos 7, versículos 12 al 16. 5 al 20 de agosto de 1990. Con este pasaje en mente, tengo una historia que contar de la humildad, fe y obediencia hacia Dios de una mujer africana y de cómo dio gloria a Dios. La conocí en Zambia durante una visita allá para dar testimonio y compartir los mensajes de Dios. Ella incluso escribió su historia y me la dio. Antes de entrar en la gran sala para dar mi charla a la multitud congregada allí, atravesé un patio donde una serie de personas se habían reunido para encontrarse conmigo, incluido el sacerdote. Me fijé en una niñita muy hermosa de 4 años de edad, vestida de blanco como una bailarina, con trencitas por toda la cabeza. Se estaba acercando a mí cuando oí a su madre decir, «Esta es Basula». Pensé que le estaba diciendo a su hija quién era yo, pero no era el caso. La niñeta se llamaba Basula y su madre me estaba presentando a su hija.
Me contó la siguiente historia. Cuando estaba embarazada de su hija, desarrolló un problema grave y las perspectivas de su embarazo no eran buenas. Su doctor le dijo que esa enfermedad mataría al bebé y muy probablemente la llevaría a ella a su propia muerte, a menos que se interrumpiera el embarazo. La pobre mujer no sabía qué hacer, pero después de discutir la situación con su marido, decidieron acordar un aborto para el día siguiente. Esa misma tarde, un amigo invitó a la pareja a cenar, aunque el amigo en cuestión no sabía nada de sus circunstancias ni de lo que le había dicho el doctor. Fue entonces cuando descubrió lo atento que está Dios a nuestras preocupaciones. Después de la cena, su anfitrión les mostró un video de una de mis charlas dada por televisión en los Estados Unidos. Se titulaba Cuestiones de Vida, y en esa charla yo hablaba sobre el aborto y cómo se regocija el demonio con el derramamiento de sangre inocente. Hablaba de cómo el demonio se apodera de ese sacrificio que le permite fortalecer más su poder. Al ver el video, la pobre mujer se quedó helada cuando oyó todo lo que Dios tenía que decir sobre el aborto. Después de la cena, cuando el matrimonio volvió a su casa, se volvió a su marido y dijo: no voy a ir a abortar mañana. Si Dios quiere a mi hijo, que Él se lo lleve. Si también me quiere a mí, que se me lleve, pero no voy a abortar a este niño. Poco después, asombrosamente, su salud mejoró junto a la del bebé y a su debido tiempo dio a luz a una saludable niñita. En agradecimiento a cómo se había resuelto el asunto, escogió llamar a la niña como yo. Llegó al extremo de decirme: incluso si el bebé hubiera sido niño, yo lo había llamado de todos modos Basula. Recordé las palabras del Señor el 4 de agosto de 1988. Me dijo: por muy difícil que pueda parecerte la situación, confía en mí y obedéceme. Yo te ayudaré siempre, cuando vea que me estás obedeciendo y haciendo mi voluntad. Acaba de escuchar El cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.